El judaísmo dejó de ser una fe proselitista después del surgimiento del cristianismo, es decir, dejó de buscar convertir a miembros de otras comunidades. Las conversiones nunca terminaron totalmente, pero sí fueron la excepción. Hoy en día sigue siendo bastante complicado convertirse al judaísmo. Potencialmente hay millones de posibles judíos en América Latina, descendientes de los criptojudíos que emigraron al Imperio Español y Portugués. Hay también otras comunidades de descendientes de judíos en otras partes del mundo que no practican el judaísmo, sino que son cristianos o islámicos. Hay entonces una dimensión extra que en las otras religiones abrahámicas no existe, que es la importancia de la ascendencia. Pero esto no es todo. También está el Estado de Israel. Este Estado buscó desde su fundación en convertirse en el hogar de los judíos de todo el mundo. Durante toda su existencia se nutrió de sucesivas oleadas de migrantes judíos que ayudaron a hacer a Israel cada vez más fuerte. Pero en las últimas décadas la situación cambió significativamente. Ya no hay tantas comunidades judías fuera de Israel que quieran migrar masivamente hacia allí. Esto presentó un problema para las políticas colonizadoras israelíes, por lo que poco a poco se empezaron a aceptar a comunidades judías de conversos recientes. Un caso que ejemplifica este cambio de actitud es el de los llamados Bnai Moshe, o también llamados judíos incas. Esta historia está íntimamente relacionada al trabajo de un hombre, Segundo Villanueva, un católico de Rodacocha, un pueblo peruano en las colinas sobre la ciudad de Cajamarca. En 1944, cuando Segundo tenía 17 años, su padre fue asesinado por un granjero rival. La herencia de Segundo fue una Biblia en español. Segundo entonces se puso a estudiarla por su cuenta, y también empezó a seguir los preceptos que él interpretó que tenía que seguir. Segundo empezó a observar el Sabbat el sábado, dejó de comer conejo y tras obtener una enciclopedia de la antigua Mesopotamia, dejó de celebrar la Navidad. Preguntó a los adventistas del séptimo día en Cajamarca por qué, si Moisés había declarado que su ley era eterna, alguien llamado Saulo, también Pablo, la había anulado. Como no pudieron responderle, formó su propia iglesia, el Israel de Dios. En 1967, Segundo condujo a 16 seguidores a la jungla, al estado peruano amazónico de Loreto, donde despejaron un terreno junto a la orilla de un afluente del Amazonas y lo llamaron Hebrón. El mismo año el ejército israelí tomó Cisjordania y grupos de fanáticos israelíes planearon sus propios asentamientos alrededor del primer Hebrón. Segundo se había preguntado por qué el pueblo de Israel había sido eliminado del Nuevo Testamento. Quedó atónito al saber que todavía existían y que ahora estaban construyendo un estado moderno en la tierra de Israel. Así que decidió que para entender de qué hablaba Dios necesitaba aprender hebreo. En Cajamarca ya había judíos. El rabino Abraham Benjamú de la Sociedad Caritativa Judía Sefardí compartió con él diccionarios hebreo-español y materiales didácticos. Cuando Segundo los leyó, se dio cuenta de que él y su pueblo eran judíos. La comunidad de Hebrón se dividió después de una discusión de 3 días sobre la circuncisión. Segundo y un pequeño grupo de seguidores partieron hacia Lima, donde un cirujano judío circuncidó a los hombres. Los nuevos judíos comenzaron a asistir a los servicios de la sinagoga de Rabino Benjamú. Los viejos judíos de Lima no estaban contentos. En la jerarquía racial del Perú, incluso los sefardíes de piel oscura contaban como blancos. El grupo de Segundo estaba compuesto por mestizos provincianos de clase baja. El rabino Benjamú sospechó que Segundo, que hacía muchas preguntas sobre Jesús, era un infiltrado evangélico y cortó contacto con él. Segundo concluyó que el mesianismo de Jesús era una invención humana y arrancó los Nuevos Testamentos de su colección de Biblias. En 1973, él y otras 10 familias se reunieron con su hija y su yerno cerca de Trujillo, en la llanura costera. Varias otras familias permanecieron en Cajamarca con un seguidor llamado Víctor Chico, que se había unido a Segundo cuando era huérfano de 10 años. Chico había tropezado con el servicio en español de la emisora pública de Israel. El gobierno israelí patrocinaba cuestionarios sobre conocimientos bíblicos y Chico ganó el concurso para representar al Perú. Su premio fue un viaje a Israel con todos los gastos pagados. En el Muro de los Lamentos insertó una oración entre las piedras pidiendo a Dios que lo devuelva a él y a toda su comunidad. La agencia judía que organizaba la inmigración a Israel quería ayudar, pero la gente de Segundo primero necesitaba convertirse formalmente en judía. El rabinato ortodoxo controlaba el Ministerio de Asuntos Religiosos de Israel. Así que el grupo de Segundo, que se llamaban ya los Bnei Moshe, los hijos de Moisés, estudió con Eliyahu Abichail, fundador de Amishab, una organización dedicada a encontrar judíos perdidos y desplazados y a reconectarlos con el judaísmo. Los Bnei Moshe
reunieron sus recursos limitados, construyeron una sinagoga y llegaron a tener los estándares que tenían los judíos más religiosos. En agosto de 1989, el principal rabino sefardí de Israel, Mordejai Eliyahu, envió un Beit Din, un tribunal religioso a Trujillo. 68 Bnei Moshe aprobaron un riguroso contrainterrogatorio. En febrero de 1990 los peruanos se trasladaron a Elón Moré en Cisjordania, que era un pequeño asentamiento de 500 judíos ortodoxos ubicado en lo alto de una colina cercana a Nablus. Los peruanos se alinearon con el ala de los nacionalistas ortodoxos modernos. Víctor Chico se convirtió en Abraham Chico. El hijo de Segundo, Yehoshua, se convirtió en rabino y se casó con la hija de unos sobrevivientes del Holocausto de origen checo y húngaro. Pero Segundo, que ahora se hacía llamar Zorobabel Tzidkiya, continuó con su búsqueda religiosa. Puso en duda el Talmud, que fue escrito siglos después de la Torá, y entonces consultó a los caraítas, una rama del judaísmo que seguía únicamente la Torá, y a los samaritanos, que afirmaban descender de 2 de las tribus perdidas y usaban un texto de la Torá más antiguo. Hubo entonces otra división cuando él y su hijo se mudaron a un asentamiento cercano, donde solo sus familias lo siguieron. Mientras tanto, en Perú, cientos de candidatos solicitaron la conversión y otros 100 judíos incas llegaron a Israel en 2003. Segundo Zorobabel murió en 2008, 4 días antes de cumplir 81 años. Había creado una nueva tribu en Israel y un nuevo judaísmo en América Latina. Estos judíos, por elección propia, no comparten una historia con el resto de los judíos. El rabinato israelí, que ya tiene problemas por regularizar el estatus de los inmigrantes de Rusia y Etiopía, endureció sus requisitos para los peruanos. Pero su número sigue creciendo y las comunidades de judíos conversos se están multiplicando en América Latina y en Israel. La mayoría de los Bnei Moshe viven en Cisjordania, principalmente en Far Tapuac y Elón Moré, junto con judíos yemenitas, judíos rusos y otros. Si bien el nombre de judíos incas no es la designación oficial de la comunidad, es popular fuera de ella, y se deriva del hecho de que son por lo menos en parte indígenas peruanos, aunque son principalmente mestizos. En Israel llegan a más de 900 personas actualmente y en Perú a alrededor de 100. Bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. ¿Conocían a los Bnei Moshe? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal, mi otro canal, Megavisión Mundial. Nos vemos pronto. Saludos.